Bienvenido de vuelta, queridos amigas y amigos de Consentidas. Estamos en compañía de nuestro querido amigo, nuestro consentido, Herbert Arriaga. ¿Cómo estás, querido? Feliz de estar aquí, nuevamente aquí en Consentidas. Un saludo para todos. Y nada, simplemente con la actitud siempre, ¿no? La actitud siempre positiva para tratar de salir adelante, pues, ¿no? Siempre... Especialmente ahora que un año está por terminar y el otro está por comenzar. Nos estamos enfrentando a la fin de año, nos estamos enfrentando a muchas cosas, cerrando ciclos, cerrando un capítulo para abrir otro capítulo, y ojalá este capítulo sea un capítulo mucho mejor o siga siendo lo bueno que tal vez ha sido el 2018, porque no todos la pasamos de la misma forma. Hoy, queridas amigas y amigos de Consentida, vamos a hablar de algo muy importante, y nuestro tema es tocar el fondo. ¿Cuántos de nosotros alguna vez se han decepcionado, han perdido el ánimo, la esperanza, y tal vez han pensado algunas cosas también tontas, ¿no? Peligrosas, y porque no se sabe cómo poder enfrentar una circunstancia? Y inclusive hay gente que ha pensado en quitarse la vida. ¿Qué nos cuentas el día de hoy? ¿Cómo podemos enfrentar, digamos, el abismo? ¿Cómo podemos enfrentar un momento negro en nuestra vida? Bien, tocar fondo en realidad nos lleva pues a dos caminos, ¿no? Que es el poder elaborar alguna estrategia para poder salir, y la otra es el facilismo, ¿no? Muchas personas de repente... Conformismo. Claro, se quedan ahí pegados, muchos otros lamentablemente toman las decisiones que tú acabas de mencionar. Pero en realidad el tocar fondo nos lleva al autoconocimiento, porque es cuando tocas fondo cuando realmente sabes quién eres. Entonces, ¿sería necesario tocar el fondo para que nuestra actitud cambie? No es necesario tocar fondo, pero alguna vez en nuestras vidas, en cualquier proyecto que hayamos tenido, sentimos que empezamos a caer. Es en ese momento que nosotros debemos reflexionar y darnos cuenta que no debemos esperar tocar fondo. Pero lamentablemente... Dos opciones. Sí, pues. O te encajas en lo que estás y te encierras en tu huequito, o te levantas y sigues caminando y buscas la forma de salir de este laberinto. Claro, pero a veces también tocas fondo no por acciones propias, también tocas fondo por cosas ajenas a tus proyectos, a las acciones que tú haces o circunstancias que tú creas. Pero, sin embargo, hay que saber tener resiliencia para poder superar la adversidad. Y, de hecho, a muchas personas nos ha tocado. Yo creo que yo siempre en mis charlas motivacionales, en mis conferencias que vengo dando hace ya varios años, siempre he tratado de hablar de la actitud, siempre he hablado del hecho de sobreponerse a la adversidad y todo esto, pero alguna vez también me tocó a mí tocar fondo de alguna manera, ¿no? Por algo que yo no había fomentado, pero a veces hay agentes externos que te llevan a tocar fondo y debes tener la claridad de pensamiento para poder tranquilizarte y elaborar alguna estrategia para salir. Y a mí me ha pasado también, ¿no? Dicen que cuando tú pones en 3 ollas, pones a hervir agua, y pones en la primera, le pones una zanahoria, y en la otra le pones unos huevos, y en la tercera le pones unos granos de café, y lo pones a hervir unos 20 minutos, y te vas a dar cuenta cómo cada uno de estos elementos se adapta a la adversidad, que es la temperatura, ¿no? La zanahoria que entró totalmente dura, se ablanda totalmente, y hay personas que son duras y ante la adversidad se vuelven débiles. Hay personas que son como el huevo, que de repente son frágiles. Por dentro, pero sin embargo ante la adversidad endurecen sus corazones. Pero hay personas, y esta creo que es la actitud que deberíamos tener, que son como el café, que no solamente es que cambien ellos, sino que cambian totalmente su entorno. Y que se mejoran. Por supuesto que mejoran, porque sale el mejor aroma, sale el mejor sabor, ¿me entiendes? Sale lo mejor de esa persona. Entonces, ante la adversidad, debemos ser como el café, que debemos mejorar nuestra calidad como personas y debemos mejorar el entorno también, ¿verdad? Eso es lo que hace el café. Entonces, debemos ser como el café. A mí me tocó
creo que ya habíamos comentado la vez pasada, nosotros con lo que nos conocemos ya, yo te comentaba de lo que me pasó alguna vez, yo siempre dando mis charlas y todo eso, y tenía una charla al día siguiente justamente motivacional en una municipalidad, y me llevé con una sorpresa una mañana de que habían full policías y full gente afuera de la casa, y yo no sabía que había habido este tipo de trámites detrás o a mis espaldas, y nos estaban lanzando, estaba perdiendo mi casa y lo perdí todo. Y esos fueron agentes externos, porque yo no lo provoqué, no fueron deudas mías. Y perdí totalmente mi casa y al día siguiente tenía que quitar una charla. Entonces, obviamente motivacional. Entonces, imagínate, a las 8 de la mañana. Y sin embargo me tocó pasar eso. ¿Qué es lo que hice? Bueno, yo estuve obviamente turbado porque soy un ser humano como cualquiera, ¿no? Imagínate perder tu casa, ¿dónde va a estar tu familia? ¿Dónde vas a ir? Es terrible. O sea, si alguna vez no me alejé de mi zona de confort, a mí me la habían arrebatado. Yo lo que hice como a las 2 de la mañana, que no podía dormir, gracias a Dios que yo escribí un libro que se llama Píldoras para ser feliz y exitoso, también lo grabé en un audiolibro. Y me puse a escuchar el audiolibro, Píldoras para ser feliz y exitoso. Tu misma medicina. Claro, con mi propia voz, el libro que yo había escrito y que yo mismo había grabado. Y tomé de mi propia medicina. Y de verdad comprobé que realmente servía. Y cambió totalmente mi actitud, como hacia las 4:30 de la mañana, 5. Y realmente estuve eufórico, ya no por lo que me había pasado, sino porque entendí por qué y sobre todo para qué me habían pasado estas cosas de adversidad. Entonces yo me fui frente al espejo y yo conversé con Dios, porque yo siempre digo, cuando busques a Dios, búscate en el espejo, porque tú eres la obra máxima de Dios. Entonces yo le dije, yo entiendo, sé por qué has permitido que me pasen estas cosas, que lo pierda todo. Sé qué es lo que tú quieres de mí. Sé cuál es la misión que tú me estás encomendando y lo voy a aceptar con humildad. Eso fue lo que le dije y realmente cambió todo. Ahora, en tu experiencia, digamos, fue algo externo. Tú te despertaste un día y esto aconteció. No te lo tiraste. Sí. Ahora, podemos ver también en una historia bíblica, en el Salmo 51, cuando el rey David pide perdón. ¿Por qué pidió perdón David? David pidió perdón porque estaba en su palacio, ya tenía un ejército grande, tenía seguramente mucho tiempo. Así es. Y por los ojos, porque muchos pecados entran por los ojos, así es. Ve la esposa de Uriat. Ahora, pueden imaginar cuántas mujeres y concubinas podía tener en aquel entonces una persona al poder como lo podía ser el rey David, el rey de Israel, del pueblo elegido, etcétera, etcétera. Él ve la esposa de Uriat que se está bañando, le gusta, la llama, la seduce, tiene relaciones con ella, eventualmente sale embarazada. El hombre que ha sido considerado el hombre con el corazón conforme al corazón de Dios. Un hombre muy cercano a lo que es la perfección, por lo menos a los ojos humanos. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que, ¿qué hace él? Ya manda a llamar el esposo de Betsabé, lo manda a llamar, que era un militar, trata de emborracharlo y que se vaya a acostar con su esposa para ocultar su pecado. Así es. No lo logra porque el hombre era un fiel soldado y dijo, yo no puedo deleitarme cuando los demás de mi compañero están muriendo en la guerra. Y entonces él trata, pero no logra convencer a que se acueste y ocultar su pecado. ¿Qué sucede? Sucede que al día siguiente le manda una carta y le dice, dala al comandante. Y esta carta decía, ¿dónde estás? En primera fila. Sí, y lo mandó en primera fila. Él, bueno, siguió su vida, rey David, hasta que Dios lo confrontó. Y el mismo Dios que le había dicho que era un hombre conforme a la voluntad de Dios y muchas otras cosas, el escogido, el hombre que pudo pelear con un oso, con un león, el hombre que hizo milagros con Goliat, ahora era un vil pecador, había tocado
el fondo. Escribe el Salmo 51 y ahí obviamente se arrepiente cuando Natán, el profeta Natán, le dice, hay un hombre que tenía muchas ovejas y uno que tenía solamente una. Tenía solamente una oveja, este hombre de las muchas fue y le quitó lo único que tenía. Le dice David al profeta, este hombre merece la muerte. Y el profeta lo encara y le dice, este hombre eres tú. Claro, de ahí vamos por casa. Sigue un poco tú y dime por favor, ¿cómo tocó el fondo David? ¿Cómo se levantó David? Para que también las personas en la casa puedan aplicar esta pequeña enseñanza bíblica. Que de todas maneras son enseñanzas que son bastante actuales aún en el día de hoy, porque muchas veces ocultamos, engañamos, tratamos de ocultar a las personas los pecadillos, las cositas, los errores. Claro, que realmente lo que a veces nos falta es integridad, ¿verdad? Sucede normalmente, no sucede, somos seres humanos, pero la vez pasada estuvimos hablando de misión de vida. Cuando tú te desenfocas de tu misión de vida, lamentablemente, es cuando tú pierdes el camino, ¿verdad? De repente te llenas de soberbia, te llenas de muchos antivalores que no te sirven, pues definitivamente. Entonces, pierdes el camino. Todos tenemos una misión que Dios nos ha dado. Todos y cada uno de los seres humanos que estamos aquí tenemos una misión divina. Pero sin embargo, hemos perdido el camino alguna vez. Por falta de integridad, por no ser coherentes, ¿verdad? A veces no actuamos de acuerdo a lo que predicamos. Y eso nos pasa, y eso le pasó también a David, ¿verdad? Entonces, pierde el camino. Y eso es lo que hay que tener en cuenta para tener humildad de saber pedir perdón de corazón. Porque siempre tenemos una segunda oportunidad. Por supuesto, pero hay que... la humildad de pedir perdón de corazón. Claro. De corazón. Entonces, hay que... En el Salmo 51 él le pide perdón, claro, de una forma bastante... Te toca la forma con la cual él se arrepiente. Claro, y hay que tener en cuenta que todo poder verdadero viene de Dios. Y acá no estamos haciendo, no pertenecemos a ninguna iglesia ni nada, pero todo poder verdadero viene de Dios. Así que hay que darle realmente el valor que Dios ha puesto en cada uno de nosotros como misión. Querido Elbert, despidámonos de nuestra audiencia, dale un pequeño consejo y pasamos también la palabra a nuestros amigos en un segundo. Así que por favor, despídete. Les voy a decir ante la adversidad y cuando tú sientas que tocas fondo, lo mismo que les dije en la charla del día siguiente, luego de haber pasado lo que ya les conté. A cualquier persona te puede arrebatar todo, pero lo que no te pueden arrebatar jamás es tu fe, tu talento porque es un don de Dios y tu felicidad porque es una decisión personal. Muchísimas gracias, querido Negrito, te queremos mucho, gracias por estar con nosotros. Si alguien quisiera contactarse contigo, me pueden llamar al 95 930 1025 o también en mi página de Heriran, que es Heriran con H, Heriran, Educación para el Éxito. Ahí pueden mandar un mensaje, nosotros les vamos a responder y podemos ya ponernos en contacto para alguna charla, alguna conferencia. Estamos armando un show muy lindo que se va a llamar Una Locura Llamada Felicidad, dicho sea de paso. Entonces vamos a ver, es un unipersonal motivacional. Muy lindo. Nos vas a invitar, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí. Muy bien, entonces ahora tenemos que ceder la palabra.